buenos días, Santo Domingo. Buenos días, República Dominicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en este día, que todos esperamos que sea un día mejor que el de ayer. Bueno, aquí estamos David, Magua, un servidor. Gracias, como siempre una honra poder compartir con este público nacional e internacional. Nos sentimos luego de la post-alocución de manera muy interesante. Vamos a escuchar a David Tejeda. Sí, buenos días a todos, gracias por la sintonía, gracias por preferirnos a esta hora de la mañana. Cuando vine aquí al set, dije que el que dice lo que quiere, escucha lo que no quiere, obviamente. Anoche el expresidente Leonel Fernández, vino con una carta debajo de la manga y se proclamó guardián de la Constitución Dominicana, de la República Dominicana. Reconoció de que Danilo Medina es la persona que mayor garantiza el triunfo del PLD en las urnas. Por lo menos tuvo ese reconocimiento, dijo que Danilo, según las encuestas, es realmente la persona que garantiza que el PLD sigue en el poder. Además, dijo que la unidad va a prevalecer y que dejaba una ventana abierta de comunicación en el entendido de que se iban a saltar los escollos que hoy por hoy tienen a la familia PLDista, ¿verdad? Como bien lo señaló él, en una incertidumbre. Y yo realmente me sorprendo cuando Leonel Fernández habla de que es guardián de la Constitución, porque la Constitución de la República Dominicana no debe únicamente usted protegerle a una sola parte, hay que protegerle en todas las partes. Y según yo me acuerdo, sino que se está jugando a la memoria o la desmemoria del pueblo dominicano, aquí se jugó un préstamo internacional de 130 millones de dólares, que Leonel mandó a coger ese préstamo, siendo el presidente, que no fue a Congreso, ni fue a nada. Y entregaron el dinero aquí, y lo cogieron, lo gastaron, o lo usaron, o lo que sea que hubiese hecho con el dinero, sin ningún tipo de supervisión. 130 millones de dólares. Y ahí, para Leonel, él no era garante ni guardián de la Constitución, en ese momento, de los 130 millones de dólares. Pero la Constitución señala de que el gobierno está en la obligación de darle al pueblo dominicano educación, de garantizarle el techo a los pobres. Sin embargo, Leonel Fernández duró 3 periodos como presidente de la República y la Constitución mandaba incluso de que el 4% sea aplicado y él se tragó eso y nunca cumplió con la Constitución. Aquí los hospitales se estaban cayendo a pedazos. Entonces, ¿de qué guardián es que estamos hablando, que es Leonel Fernández? Eso es lo primero que yo quiero decir, antes de entrar al análisis de su discurso. Leonel Fernández no es ningún guardián de nada. Él es guardián de su propio grupo, que lo aupa a él. En una parte de su discurso, él dijo que él ha sido que ha estado en el ojo del huracán, dicho en sus propias palabras. Que él ha estado en el ojo del huracán e grandes intereses económicos y políticos lo han querido empequeñecer y hacer añicos, según sus propias palabras. Y dice él que esos grupos que lo han puesto a él en el ojo del huracán, son personas ambiciosas. Y yo me pregunto, ¿será que Leonel se le olvidó que él fue presidente 3 veces? Que tiene un grupo a su alrededor, que es el grupo más glotón y ambicioso que ha tenido el país en toda su historia. La gran mayoría de legisladores que hoy por hoy están en el Congreso fueron resultado de viceministerios y sus direcciones, donde ellos disponían de los recursos públicos, del erario, y a partir de ese erario público, de esos recursos, asumieron
una candidatura y ganaron una curul donde hoy se refugian. Digo se refugian porque hay gente ahí que estaba asustado cuando Leonel se dio el poder, pensando que lo iban a someter a la justicia y buscaron una curul para tener la llamada inmunidad que ofrecen, que se le ofrecen a los legisladores. Si hay una parte ambiciosa en la República Dominicana es el grupo que rodea a Leonel Fernández. Yo no quiero mencionar nombres, pero hay una gran cantidad de diputados y senadores que siguen a Leonel, que salieron de las instituciones altamente cuestionados y multimillonarios, ricos, bien ricos. Entonces cuando Leonel habla de ambición y que gente ambiciosa, él debe verse a sí mismo y ver cuál es el ambicioso y cuáles son los ambiciosos de quienes están a su alrededor. Eso es entrando, introduciendo el tema nada más. ¿Por qué no voy a pasarme la mañana hablando sobre los hierros en que Leonel Fernández incurrió siendo presidente de la República? Porque no cabería hoy, ni mañana, ni pasado. Se me llevaría a mí el año entero para hablar sobre los males que Leonel causó a la República Dominicana siendo presidente. Es verdad que hizo alguna cosa buena, no todo de malo. Pero en definitiva, Leonel Fernández no gobernaba. Él no gobernaba, él ponía a una persona en un lugar y esa persona era dueña de esa institución. Eran islas de poder. A él no le importaba lo que parecía, de que decían. Y no importaba los cuartos que llevaba esa persona para su casa. No le importaba eso. Entonces Leonel Fernández habló ayer muy feo. Habló feo y eso, yo sé que si de 27 senadores que él dice que en el 2011, lo estaban ocupando a él para que él se reelija, solamente le quedan 10 senadores. Nada más le quedan 10, ¿eh? De los 27 que él lo ocupaba en el 2011, solamente cuenta con 10. Con 10. Y 34 diputados. O sea, han ido bajando. Y después del discurso de anoche, hoy por la mañana, hay muchos leonelistas que están celebrando la actitud de su líder, pero los congresistas que están ahí, que saben lo que hay con ellos, van a claudicar y van a dar su brazo a torcer, no tienen de otra. Serán muy pocos los que queden con Leonel al final de la jornada. Prácticamente cerró el discurso diciendo que él, todo lo que él es, se lo debe al PLD, al profesor Juan Bosch, todo lo que él es, al partido morado con la estrella amarilla, diciendo que él va a preservar la unidad del partido. Ahora bien, hay una interpretación que han hecho casi todos los comunicadores a partir de anoche. Para mí están errados todos. Para mí, en mi humilde opinión, cuando Leonel Fernández habla sobre llevar del 30% al 60% a la votación para el referendo, él no habla de manera inmediata. Si el referéndum se hace ahora, se va a hacer sobre la base del 30% que dice la Constitución. Y Leonel lo que quiere es poner un candado para que en el vez de Danilo Medina siendo presidente no quiera hacer lo mismo. Que él, primero, hay dos formas de que la Constitución sea reformada, dos formas. Él se inclina al referéndum, pero él dijo dos formas que él aceptaría. La primera forma, la tercera parte de una de las cámaras, de ambas cámaras, la tercera parte que dice la Constitución. Por eso usted ve que esta introducción a la modificación constitucional se hizo con 13 senadores. Esa modificación, el sometimiento pudo haber sido hecho por solo 11 por 333 y solamente hay 32 senadores, de manera que con 11 bastaba para que sea legal y pase y sea refrendada como será refrendada en el día de hoy a las 4 de la tarde. Y si hubiese sido en la Cámara de Diputados, de 190 diputados, habría que tomar la tercera parte y también pasa en la Cámara de Diputados, porque es la tercera parte de la cantidad de diputados que estén en el hemiciclo, no de toda la matrícula. Si hay quórum,
ahí, la tercera parte, una tercera parte, aprobaría esta ley especial. Ahora, ya cuando se convoca a la Asamblea Revisora, la Asamblea Nacional, que los legisladores, o sea, los senadores pasan a hacer un voto igual como los diputados, entonces serían 190 diputados en total, más 32 senadores, que harían un total general de 222 legisladores. Y así, si van todos los legisladores, si van todos, entonces, para que la reelección pase, bajo ese criterio, el que está ahora, sería necesario 148 votos. Es así. Y al PLD le faltarían 24 si Leonel Fernández asume, ¿verdad?, el mandato de su partido. Esos 24 votos serían buscados, obviamente, por la parte danilista. Ahora, ¿dónde voy con respecto a que casi la gran mayoría de comunicadores, esta mañana, cuando a las 7 de la mañana comencé a ver los medios, estaban equivocados? Es que la reelección y ninguna ley es a futuro. Y las leyes tampoco tienen poder retroactivo. La ley es la ley. Lo que dice la Constitución de la República es que para un referendo se necesita que voten el 30% de los inscritos en la Junta Central Electoral. El 30%. El 30% son 2 millones de votos. El 30%. Y para que pase la reelección serían 1 millón de votos. 1 millón de votos. Ahora, Leonel lo que sugiere es que en la misma Constitución, en la Asamblea Revisora, cuando se apruebe la reelección del presidente actual, Danilo Medina, entonces ahí mismo esa Asamblea Revisora que va a aprobar esa reelección, ponga un candado que le casi imposibilite a otro presidente futuro ponerle la mano a la Constitución con respecto a la reelección. ¿Qué se dice Leonel Fernández? Él dice, bueno, una vez ya aprobado que el presidente actual iría a un segundo mandato, entonces ahí mismo se dice que para modificar la Constitución de la República se necesitarían las 3/4 partes, tanto para la convocatoria nada más, las 3/4 partes, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, y que reunida la Asamblea Revisora, también se necesite 3/4 partes de la Asamblea Revisora. Y aparte de eso, entonces, aparte de esos 2 candados que está poniendo él, que nadie, muy difícil, partido alguno logre esa coyuntura. Entonces, aparte de eso, él dice, sobre eso, que en vez del 30%, que fue la que elegiría esa Asamblea Revisora que está ahí, o el referendo si se hace, entonces que el referendo sea 60%. Ahí es que están equivocados la gran mayoría de comunicadores en la mañana de hoy. No leyeron, no supieron oír entre líneas lo que Leonel dijo. La gran mayoría de comunicadores, de esos batatanes de la capital, en el día de hoy, interpretaron que Leonel Fernández está pidiendo en la 3/4 parte, por ejemplo, en la Asamblea Revisora, y que está pidiendo la 3/4 parte también para la convocatoria especial de la ley, y que está pidiendo el 60% de los votos de la Junta Central Electoral, cuando todo el mundo sabe que aquí hay una abstención general de un 30%, 35%, para escoger a un candidato presidencial en una elección general, aquí la abstención siempre es 30%. O sea, que lo que él dice, Leonel Fernández, lo que él está sugiriendo es algo que es para poner un candado y para que nunca jamás alguien, después que pasen esa ley de que un presidente pueda hacer 2 periodos y para su casa para siempre, entonces no poder volver. Ahora la pregunta es la siguiente, eso es aclarando el tema, que aquí hay mucha confusión en eso. Leonel Fernández no está hablando, incluso él dice, ¿por qué dice él que él abre la puerta del diálogo y la comunicación y que los escollos van a ser salvados? Porque él está planteando un asunto a futuro a partir de 2020, él no está planteando algo a partir de ahora. Entonces la gran mayoría de comunicadores se han equivocado con el discurso de Leonel.
no supieron escucharlo y quizás ni leerlo especialmente. De manera que Leonel Fernández, para mí, está abriendo la posibilidad perfecta de una reelección. Ahora, ¿qué dice él? Hay que dialogar. Leonel habla de diálogo, hay que dialogar. Y yo pienso que tiene razón, hay que dialogar. Que uno habla de centralismo democrático, que el comité político votó por eso, que él como presidente del comité político debe asumir lo que diga eso. Bueno, debe de ser así, pero las cosas no son siempre como están escritas. Ahora, Leonel Fernández, para mí anoche, abrió la puerta de la reelección de par en par. Abrió la puerta de la reelección. Y eso hace quizás que ese diálogo sea no ya quizás en las comisiones que han designado para tal cosa, sino entre él y Danilo. ¿Por qué entre él y Danilo ahora? Porque Leonel Fernández jerarquizó ya la negociación y el diálogo. Si Leonel Fernández se quedaba callado, y también Danilo, y los interlocutores designados por ellos hubiesen sido quienes se pongan de acuerdo y pasa, no hay necesidad de que Leonel y Danilo se reúnan. Ahora, como Leonel Fernández habló al país y puso las cartas sobre la mesa, ya él jerarquizó el diálogo. Entonces él deja la puerta abierta para esa comunicación que hay. Y dice que si el referendo sale, en caso de que ese referendo que salga, él recorrería el país a favor de ese referendo. Porque él dice que el PLD debe salir limpio de este proceso. Es lo que está diciendo Leonel Fernández. O sea, como digo una cosa, como dice el Chavo, también digo la otra. O sea, pero Leonel en ningún momento ha cerrado la puerta de la reelección. Quienes interpretan eso están mal en su interpretación. Él desea el referendo, pero también señala que la Constitución misma señala de que con una tercera parte del Senado puede ser convocada la ley especial y con una tercera parte de la Cámara de Diputados. Y una vez reunida la Asamblea Revisora, entonces, como siempre, la otra tercera parte de los presentes, cuando hay quórum, porque son 222, pero hay ausencias que se hacen, ausencias especiales que se hacen para que haya quórum, y cuando viene a ver, para aprobarla son menos votos. Ahora, nadie va a entrar a una asamblea sin tener los 148 votos. Tiene que estar ahí, por si acaso, pero así es. De manera que yo veo que Leonel Fernández en la noche de anoche ha abierto la puerta a la reelección y se va, y los legisladores que están con él también tienen mayor garantía quizás, porque Leonel no quería que pase una reelección sin proteger a su gente. Leonel tenía que hacer eso. Él tiene que proteger a su gente. ¿Cuáles son su gente? Una Sonia Mateo, que anda por ahí desbocada, ofendiendo a todo el mundo, a Félix Bautista y José Rafael Vargas, gente así él tiene que proteger, que han demostrado lealtad hacia él. Él no puede dejarlo así desarropado. Entonces, cuando se dio a conocer la cantidad de senadores, por ejemplo, que supuestamente se tendrían que ir a convención, salen 27 danilistas, señoras y señores, y 5 de leonelistas, que saldrían electos si fuera de esa manera. Entonces, Leonel se está preservando. Y a mí me dice que la reelección va a pasar sin mayor inconveniente después del discurso. Contrario a lo que mucha gente está pensando, yo lo veo al revés, contrario al discurso, la reelección pasa. Ahora, yo no creo que el gobierno se meta en un referendo, porque anoche, el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, dijo que la Constitución de la República no contempla el referendo y que no es verdad que el gobierno va a gastar 1.500 millones de pesos, que se puede hacer en un mes o 2 meses. ¿Por qué pasa el referendo de manera fácil? ¿Ustedes creen que la oposición van a gastar un dinero en el no? Para luego buscar más dinero para enfrentarse al gobierno. No, eso es una cosa fácil. Eso es un asunto de 1 mes, 2 meses. En caso de que Danilo decida irse al referendo, que para mí sería bueno que se fuera al referendo también, para que ustedes lo sepan. Porque como dice Leonel, el PLD saldría limpio del proceso. Y sería un mandato prácticamente a los congresistas que el pueblo dice que sí, que quiere reelección. De manera que ese es mi humilde análisis
Y creo que Leonel, en vez de cerrar la puerta, Leonel lo que hace es que la abre, pero lo hace sobre la base del diálogo, y que las cosas surjan no como quiere un grupo nada más, el grupo de Danilo, sino también hay que tomarlo en cuenta a ellos. Eso es lo que yo creo. Bueno, personalmente yo pienso distinto a ti. Yo creo que Leonel anoche puso todos los obstáculos que pudo encontrar para objetar una posible repostulación de Danilo Medina. Incluso sacó hasta cosas personales cuando dijo que él tenía constancia de que de un cierto tiempo a esta parte se comenzó a montar una especie de o sea, se puso sobre su cabeza una guillotina. No, eso no fue la palabra que él utilizó otra peor todavía, porque la guillotina te corta la cabeza, pero hacerte añicos es partirte en pedacitos. Eso es desbaratarte, que es mucho más que arrancarte solamente la cabeza. Yo inclusive comencé a hacer algunas enumeraciones de las cosas que dijo Leonel. Por ejemplo, no es partidario de una reforma para establecer pura y simplemente la reelección. Es un enunciado de Leonel. Pero si se va a hacer, que se convoque un referendo para que el pueblo se exprese. Aclara que no considera mal la reelección. Si hubiera sido así, él no se hubiera repostulado en el 2008. Eso es refiriéndose a porque él se opone a esta repostulación de Danilo. Pone como obstáculo, la ley convoca a Asamblea Nacional Revisora, es orgánica. Es una objeción que no se ha discutido, pero él la señaló como orgánica, no como ordinaria. Lo que él supone... No es ordinaria, es especial. Él la llamó de las dos formas, sí, pero, orgánica y especial. Pero él dice ahí mismo que para convocar la ley es una tercera parte de una de las cámaras. ¿Entiendes? Que somos 6 senadores. El proyecto de reforma, él dice, es insuficiente, ese proyecto que está ahí. Sí. Es insuficiente. Quiere candado. Y no garantiza, no garantiza seguridad jurídica. Él quiere candado, él quiere candado. Bueno, él quiere brindarlo. Sí. No apoyará una modificación que beneficie al incumbente. No estoy de acuerdo con una reforma constitucional que beneficie al incumbente, en este caso a Danilo. No va a apoyar eso. Que se haga una constitución para favorecer a la persona que está ahí como presidente. Pero eso es que lo benefició a él. Pero te estoy diciendo lo que él dice. Incluso la reforma, él plantea una reforma más profunda en estos momentos. ¿Por qué? Porque él no confía en Danilo. Él considera que si Danilo va el 16, está la eventualidad de que Danilo quiera continuar en el 20. Porque él dice que cada cierto tiempo se desatan ciertas ambiciones de poder, es gente insaciable por el poder, y que si eso no se modifica, ¿qué garantiza que el incumbente en cuestión, él lo dice así, el proyecto de reforma no ofrece por sí solo suficientes garantías ni seguridad jurídica, en el sentido de que la reforma que se quiere hacer en la actualidad no volverá a repetirse en el futuro. El futuro ya no es para el 16, el futuro es para el 20. Entonces, Leonel está planteando, yo no creo en Danilo. Así como Danilo lo está haciendo ahora, en el 20 también vuelve y lo hace. Eso plantea Leonel. Entonces, Leonel está planteando una reforma más profunda de la Constitución de la República, en una serie de aspectos que él señaló. Él dijo, aquí hay esto y esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, David Magua? La actitud de Leonel anoche es una repetición de su postura en el comité político, una reafirmación de su postura en el comité político. Él plantea un referendo, dice, pero a final de cuentas, independientemente de todo lo que yo he dicho, esa reforma constitucional debe someterse a un referendo.
Él está condicionando porque le está haciendo un discurso al No, país no, para no, plantear no, una posición. No, él está hablando, Vincho está hablando en boca de Leonel, Vincho Castillo. Precisamente, eso es parte de los sectores que nosotros decíamos ayer que están detrás de Leonel, porque Leonel no está solo. Entonces, Leonel condiciona la reforma constitucional, el apoyarlo a que se someta a un referéndum, que es la posición de Vincho Castillo. Si no se da ese referendo, no sé qué pueda pasar en el Congreso, A las Cortes. pero precisamente, eso tendrá entonces que discutirse en el Tribunal Constitucional. La pregunta se desprende de la siguiente. La comisión que elaboró ese proyecto que está en el Senado de la República, se va a conocer hoy a las 4 de la tarde, se va a conocer hoy, esa comisión le llevó el proyecto a Danilo y se lo llevó a Leonel, para que estos pudieran añadir o quitar las cosas que ellos entendían, debían complementar lo que sobraba. ¿Por qué Leonel Fernández, si quería el referendo y si quería que para las próximas elecciones del 20 se dijera que en vez de ser, para un referendo, en vez de ser el 3 de hacer 60, primero? Segundo, que para convocar la ley especial a la convocatoria de reforma de la Constitución, sea en vez de 2/3 partes, no, en vez de 1/3 parte en la Cámara, sea de las 3/4 partes, tanto para la convocatoria de la ley especial como para la Asamblea Revisora. ¿Por qué él, Leonel Fernández, no escribió eso? Y le dijo, miren, esto es lo que yo quiero. Solamente así pasa. Porque si eso es así, que Danilo lo que le interesa es completar sus 8 años de gobierno. A Danilo le da maní poner el 100% de los legisladores para el 20, poner un candado del tamaño de la República Dominicana, que no se quite ni con cegueta, que es lo que Leonel quiere. Leonel quiere poner candado, pero la mala interpretación, Casandro Magua, ha sido que ha interpretado mal casi todos los medios, han dicho que Leonel está poniendo eso para ahora. Sí, es para ahora. No es para ahora, no. Claro. Claro que no. Es para ahora. No. Porque o sea, ven acá. Leonel está pensando en el 20, a Leonel le interesa el 16. Es que para hacer un referendo con el 60%, debe cambiarse la Constitución para eso. Sí. No, lo que él señala es... la reforma que se va a hacer, se incluya esto también. Lo que se incluya, pero para el próximo periodo, no es para ahora. Es para ahora. No, señor. Sí. Eso es falso. Pero lean y escuchen bien. Leonel Fernández, es que tú no puedes, ven acá, Casado, pero ¿cómo tú coges una Constitución que está ahí, que dice que para tú reformar la Constitución necesita 1/3 parte de una de las cámaras, 1/3 parte, para la convocatoria de la ley especial, y para la Asamblea Revisora necesita la 2/3 parte de todos los miembros, que son 148 votos? Si, en caso de que sea así, para Danilo Cruzar necesitaría 200 votos. O sea, es que él está hablando de poner en el 20 ese candado, no es ahora, que es inaplicable ahora. Es ahora. Pero es inaplicable. ¿Por qué inaplicable? Ajá, ¿cómo tú cambias la Constitución sin cambiarla? Pero precisamente donde ¿Cómo tú lo haces? Donde se reforme el artículo tal, ¿entiendes? El mismo procedimiento se No, es que para eso, Casandro, habría que reunir la Asamblea Revisora 2 veces. Una vez para... No importa, se reúne todas las que sea No, necesario. que no es así, es que Leonel no ha planteado eso. Es que eso, yo no sé, pero yo no sé si porque yo estudié filosofía, que entiendo todas estas cosas. Bueno. Porque se supone que en términos de lenguaje, ahí está el lenguaje, o sea, ahí está la ley, tú eres abogado. No es posible en este momento aplicar lo que Leonel dice. Ahora, ¿qué es posible? Danilo, aunque la ley no lo obliga, Danilo puede ir al referendo sobre la base de un 30%, no de 60%, y que en ese referendo se diga, todo se escriba, de que a partir de la fecha, una vez electo la persona en cuestión, que es Danilo, a seguir en los 4 años, entonces a partir del 20, Leonel quiere tener candado, Leonel quiere tener seguridad, porque como tú bien señalas, no tiene confianza. Entonces, el 60% de referendo, más la 3/3 parte, eso es a partir del 20, Casandra, porque es imposible a partir de ahora.
Entonces, ahí está la Pero confusión. Leonel dice, refiriéndose al proyecto de reforma de la Constitución que está en estudio en el Senado, dice, el proyecto de reforma, ese que está ahí, no ofrece por sí solo suficiente garantía de seguridad jurídica. Claro que no lo no ofrece. el que se va a presentar en el 20, es el que se está presentando ahora. Es que no lo ofrece. Por en eso el sentido de que la reforma que se quiere hacer en la actualidad, en la que se va a hacer ahora mismo, no volverá a repetirse por eso, en el futuro. Exacto. Entonces ahora se toman las medidas del lugar para que no se repita. Exactamente, pero el futuro es el 20. Es que el presente es 16. ¿Qué sucede? Es que esa asamblea revisora que va a poner esos obstáculos es para que el presidente que esté... Sí, parece para el 20, para el 20. Sí. O sea, por eso yo digo a ti que Leonel ha abierto la puerta, la compuerta de la reelección. Leonel lo que está señalando es, como no confía en Danilo, como bien tú lo señalas, él lo que está diciendo es, bien, vamos a abrir la puerta de la reelección, vamos a hacer referéndum y yo voy a salir yo mismo, yo recorreré el país. Exactamente. Porque él está hablando de unidad. No, pero su condición es referendo. Referendo y ya. No hay problema. Entonces el referendo para que Danilo siga. Sí. Y él va a recorrer el país a favor de que Danilo siga. Sí. No es que va a recorrer el país con el no. Pero si tú es dices, por el sí que lo va a hacer. planteas y hay una corriente muy fuerte que dice que el referendo no es posible, que eso no se va a hacer, entonces Leonel Fernández nunca se va a sumar a ese proyecto. No. Lo que pasa es, Casandro, como te digo, ha habido una mala interpretación que el discurso de Leonel. Te lo digo yo. O sea, Leonel Fernández quiere poner candado para que Danilo en el 20 no le salga con esto. Porque él dice que no es suficiente. Es que así, si nosotros simplemente le abrimos la puerta a él, y si en el 20 entonces él hace un gobiernazo de estos últimos 4 años, el pueblo dice, es que queremos a Danilo. Entonces Leonel no quiere eso. Yo entiendo. Leonel no quiere tener un candado. Yo entiendo. O sea, Leonel plantea referendo ahora. Ahora, claro. No. Él prefiere un referendo, no que lo plantea, porque él dice, oye, ¿qué dice él? Lo condiciona. No, pero que él habla de dos partes, habla de dos partes. Miren, Leonel Fernández dice lo siguiente: la vía de convocar la ley especial de convocatoria es una tercera parte de una de las cámaras, o de ambas cámaras. Si se introduce por el Senado, es una tercera parte. Por eso tú ves que en el Senado presentan la ley 13 senadores, no uno, como dice él, no es un diputado ni un senador, son una tercera parte que debe presentarla. ¿Qué hizo ese Senado? Se presentó una tercera parte, ¿se presentó? ¿Cuántos? 13 senadores, 11, que una tercera parte más 2 de diferencia. O sea, ahí cumplió con lo que dice Leonel. ¿Por qué tú piensas que inmediatamente después del discurso llamaron de emergencia a los senadores para reunirse hoy a las 4 de la tarde? Porque Leonel está de acuerdo con que sea así. Ahora Leonel lo que quiere, ahora él preferiblemente quiere un referendo. ¿Por qué Leonel quiere un referendo? ¿Y por qué yo pienso que Danilo debe hacer referendo? Oye, ¿por qué, Casandro? Ahí es que la gente debe ser fino. O sencillamente, si se hace la ley de convocatoria y se reúne la Asamblea Revisora con el apoyo incluso del PLD, totalmente de la matrícula completa del PLD, y el danilismo consigue los 24 votos que le faltan, ¿sabe lo que va a pasar? Que entonces los vinchos y cualquier gente dominicano va a elevar un recurso al Tribunal Constitucional rechazando ese proyecto de ley. Entonces, yo siempre he dicho, he señalado hasta en vida privada, que lo que abunda no daña. Lo que abunda no daña. Y Leonel señala siempre, yo he visto letreros por ahí vaya diciendo, porque el pueblo lo quiere. Si el pueblo lo quiere, vamos a hacer lo que el pueblo quiera, dice Leonel Fernández anoche. Ahora, ¿qué es lo que quiere Leonel? Que ese referéndum, si se hace, que se va a hacer sobre la base de lo que dice la Constitución, que es el 30% de los inscritos. Entonces, cuando venga otra vez, se convoque para futuro, él quiere que sea un 60 que se convoque y quiere que sea la 3/4 parte de cada cámara, incluso para convocar la ley de convocatoria especial. Eso imposibilitaría jamás que ningún presidente de la República, no importa la popularidad que tenga, ose a reformarla, porque un presidente ya ha tenido 8 años, y en 8 años está demostrado que una gente contribuye con lo que tenga que contribuir, y en 8 años surgen nuevos liderazgos, nueva sangre, nueva visión de país, y el mundo va cambiando. Eso es lo que Leonel Fernández está diciendo. Para mí Leonel Fernández abre la compuerta de par en par a la reelección, pero lo hace satisfaciendo a su gente. La gente de Leonel está contenta.
feliz porque Leonel hizo lo que hizo anoche. Y cuando Leonel se sume y recorre el país impulsando ese referendo con el 30% nada más, no el 60%, y la Asamblea Revisora con la dos terceras partes apruebe todo lo que se diga ahí, ¿qué se va a decir? Lo que Leonel señala, y no hay problema. Y Danilo, si Leonel pide no, el 100%, dice el 100%, no importa, porque Danilo quiere completar sus 8 años. Y de ahí para allá, si un presidente lo hace mal en el primer cuatrenio, lo van a derrotar. Si lo hace bien, va a seguir 8 años. Ahora, ¿a quién le conviene eso? ¿Es a Leonel? Pero Leonel Fernández, señoras y señores, ha sido presidente 3 veces. Y en el 20, si Leonel hace eso, Leonel, se convertiría, Casandro, en el líder que tú y yo estamos hablando anoche. Porque Leonel dice que él va a recorrer el país por el sí del referendo. Va a ser una parte esencial. ¿Qué tú piensas que va a hacer los danilistas cuando vean que Leonel haga todo lo que tenga que hacer para que Danilo siga? O apoyarlo a él también. Apoyarlo a él. Simplemente. Es así. Claro, cada quien tiene su interpretación del discurso. Ahora, yo lo tomo tal cual es. Porque después del discurso, yo hice mi tarea. Hice mi tarea. Yo fui inmediatamente a leerlo. Inmediatamente terminó, ya está publicado. Está en el momento.net publicado, el discurso, íntegro. Y en el Granero del Sur también. En el Granero del Sur, bueno, qué bueno que tú debiste haberlo dicho antes. Sí, está ahí. Entonces, si usted entra a granerodelsur.com, se va a encontrar con el discurso escrito. Entonces, el que leyó, el que escuchó el discurso y se acostó, vino a los medios esta mañana a hablar disparate. Todo el mundo ha hablado disparate en los medios sobre ese discurso. Han hablado disparate, que me excusen los compañeros comunicadores. La gran mayoría no, han malinterpretado el discurso. Yo no, yo cuando terminé, déjame leerlo bien, entre líneas. A ver qué es lo que Leonel dice. Claro que empecé hoy, la mañana de hoy, diciendo que Leonel se está presentando como un guardián de la Constitución que no es. Porque también, como digo una cosa, digo la otra, papá. ¿Y cómo tú me dices que tú eres guardián de la Constitución? Cuando tú la has embarrado, la has pisoteado, las veces que tú has querido, la pobreza que dejaste, y no aplicaste 4%, no le diste nunca los cuartos a los ayuntamientos. No proveíste de manera puntual de que haya medicamentos y que los sistemas de salud de este país sean óptimos para que una persona sea atendida. Ensanchaste la brecha entre ricos y pobres. No, pero si no. Cada una de esas acciones son atropello a la Constitución de la República. Entonces no me digan que tú eres guardián. Vamos a coger la parte buena del discurso y la mala vamos a dejar las críticas para después. Porque no es el momento de crítica, ¿verdad? Digo yo, sino de análisis del discurso. Leonel es opuesto a la reelección de Danilo. Opuesto. Bueno. Bueno, no, pues señor, ¿nos da pausa nosotros? Vamos a una pausa. Ay, Dios mío, vamos a una pausa. Bien, ya estamos de vuelta con ustedes. Ya la Magua, parte final Moqueta del y programa. Paredes. Gracias. Bueno, ayer en nuestros comentarios yo focalicé de que precisamente el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández Reina, iba a utilizar como parte determinante y específica el referendo. Pero yo quiero, antes de entrar en mi análisis, parafrasear un acontecimiento que cuando joven, niño, nosotros teníamos en el municipio de Jaina. Allí en Jaina existía una laguna que se llamaba Ñagá. Ñagá era una laguna muy interesante porque tenía aguas azufradas. Y ahí nos íbamos todos los jóvenes a aprender a nadar, aprender a bucear, pero lo que más nos gustaba a nosotros era saber panquear. Panquear era una especie de flotar en el agua y dar un salto, y con las piernas uno luchaba y nos pateábamos uno con otro. Jucampá, decimos nosotros en el sur. Ah, bueno, Jucampá. Nosotros le decíamos panquear. Ese lago fue cerrado gradualmente a medida que el ingenio Río Jaina fue colocando cenizas y lo fue
aminorando. En este instante hay una especie de muchas casas que yo no sé cómo no se han hundido. De todas maneras, el discurso anoche y la locución del expresidente de la República, Leonel Antonio Fernández Reina, me trasladó en aquella ocasión donde el presidente de la República en ese instante parece como que estuvo en Ñagá. Él estuvo en aguas azufradas, pero más que todo esto, panqueaba con sus piernas. Con esto quiero traer a colación de manera muy específica de que lo que hizo con la cabeza en términos políticos, posiblemente lo usaba sus piernas para poder golpear desde bajo la profundidad del agua. El presidente Leonel Fernández conoce muy bien lo que son los estertores de la política dominicana y él le tiene temor muy específicamente a la soledad del poder. Esto es indiscutible de que su discurso de anoche era una interacción muy especial de su entendimiento con respecto a cómo fluye la política de la República Dominicana. En ese orden, el presidente Fernández estableció muy específicamente de que obteniendo el referendo podía limitar en cierta forma la participación del actual presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Pero coincide de que ese planteamiento era sumamente objetivo sobre la determinación de que si el presidente actual tiene la fuerza necesaria para poder tener las aspiraciones de lugar. En otro sentido, Leonel Fernández también focalizó supuestamente un respeto fundamental a la Carta Sustantiva de la República Dominicana. Vamos a llamarle el guardián de esa Carta Sustantiva, pero sobre la base de que a él le conviene en este momento para poder entronarse y masificar sus conocimientos políticos en la sociedad dominicana. Por más que todo esto, el presidente Fernández ha logrado con esto no estar dentro del marco de la soledad del poder, porque él entiende de que sus grupos, sus aláteres, las personas que confluyen con él, deben masificar su pensamiento. Era sumamente objetivo de que el presidente Fernández hablara de esa forma y de que insinuara su integracionalidad en lo que es el concierto de la democracia en el mundo sobre el respeto a lo que es la Carta Sustantiva del país. Y por eso hizo un parafraseo muy especial y muy dinámico e histórico sobre los expresidentes norteamericanos, pero más que todo esto logró situar dentro de su marco lexical y oratorio de la sociedad centroamericana y latinoamericana. Pero más que todo esto, pudo focalizar unos aspectos históricos de la política dominicana y donde citó muy específicamente al actual senador del Partido Reformista Social Cristiano, Amable Ariztí Castro, e indicó que fue insinuado y motivado para que él le diera un trastoque o un pespunte a la Constitución de la República Dominicana. Todo esto es una determinación, una amplia masificación de ideas y comentarios del presidente de la República, y digo expresidente de la República, Leonel Fernández. Él necesariamente tenía que establecer esos aspectos históricos, esos aspectos inductivos para lograr lo que ha estado en este instante. Debo establecer de que yo coincido con David Tejeda en el sentido de que en la comunicación dominicana, tanto en la radio como en la televisión, hay muchos cienzólogos de la opinión pública que no leen ni siquiera entre líneas cuáles son los elementos conductuales de un discurso y los pensamientos que se pueden establecer en el marco de la realización discursiva y lo que uno quiere transmitir. Yo estoy convencido de que el presidente Fernández ha abierto lo que se llama una esclusa, como hay en Panamá,
para permitir que ese barco pueda transitar y cruzar de manera muy especial ese istmo que es en Panamá. Ese barco es, en todo caso, la recomposición y la determinación de la repostulación del señor presidente de la República. De todas maneras, nosotros creemos que ha abierto una motivación especial para que esto pueda suceder sobre la base de lo que debe ser un político en este tiempo. Ya nos quedan unos cuantos segundos, pero yo lo voy a dejar ahí. Este ha sido más o menos recorriendo todo el tránsito de las opiniones, porque tanto David como Casandro han sido opinantes sobre esto. Apenas yo he tenido estos momentos para poder focalizar. No tuviste 15 minutos. Sí, 15 minutos. Sí, yo digo estos momentos. Déjame decirte Sí. algo más. Cuando se habla de la alocución del presidente, inclusive ese término es cuestionable, la alocución. Sí. Ya es otro tema. Sí, eso es una Porque acepción. la alocución es el discurso breve Sí, de un superior a sus subalternos. Y en este caso no era eso. exacto. Entonces ahí hubo un discurso, no una locución, si Exacto. nos Bueno, ceñimos a señores, ha sido todo por hoy. Gracias por estar con nosotros. Será entonces hasta mañana, cuando una vez más estaremos con ustedes. Pasen todos buenos días.